Bueno, pues abrimos ahora un bloque dedicado a todo lo que tiene que ver con la situación geográfica de Melilla, con sus relaciones con Marruecos, con esa situación de conflicto prebélico que tiene Marruecos y Argelia y, cómo no, con las circunstancias que puede derivar ese hecho. Y nos vamos directamente hasta el Parlamento Europeo, porque allí está la primera persona que ha pensado decir, oye, si hay un conflicto Marruecos, Argelia, Melilla está muy cerca. ¿Qué puede pasar? Don José Ramón Bauzá, eurodiputado de Ciudadanos, Grupo Liberal, el botoncito del micro para que le podamos oír. Muy buenas noches. Muy buenas noches, don José Ramón. Bueno, Y un tardó placer. usted 1, segundos prácticamente desde que se conoció ese ataque, no sé si con drones o no con drones, allá haré versiones al respecto de esos camiones por parte de Argelia en plantear una serie de preguntas que vamos a ver ahora sobreimpresionadas en la imagen, porque claro, evidentemente esto puede afectar a Melilla. Más que a Ceuta, Ceuta está bastante más lejos, pero a Melilla no. Efectivamente, bueno, tardé el tiempo en que es natural pensar en nuestras queridas ciudades autónomas, Ceuta y Melilla, y obviamente por proximidad Melilla, que son poco más de 50 kilómetros lo que tenemos, lo que tenéis en este caso, o tenemos de distancia, precisamente digamos, con el límite fronterizo y donde se pueden producir pues esa situación de conflicto, ¿no? Y efectivamente, pues inmediatamente que vi que se produjo esa situación, pues inmediatamente planteé esa pregunta, que como has dicho, pues entiendo que sobrepondréis en la imagen, pero en cualquier caso directamente al alto representante, a Josep Borrell, para preguntarle qué es lo que piensa hacer, de qué forma, pues en este caso, un territorio europeo, como es Melilla, como son las Islas Canarias también, Ceuta y Melilla, en definitiva, todo lo que es los territorios que desde hace tiempo pues están en esa zona más conflictiva y sobre los que desgraciadamente pues España, pues el gobierno español, no España, sino el gobierno español ha sido pues muy tardío a la hora de expresar con contundencia digamos, la necesidad de proteger esos territorios ante las amenazas de territorio del gobierno marroquí, en este caso, o del reino. ¿Cómo se ve desde Europa, desde Estrasburgo, desde Bruselas este conflicto? Bueno, la verdad sea dicha que es que si no somos los españoles, y algunos, desgraciadamente no todos los españoles que nos movilizamos y ponemos de manifiesto cuál es la situación, pues desgraciadamente cada uno de los países, somos 27, cada uno tiene sus intereses, tiene sus particularidades y en este caso muchos de ellos no tienen por qué sentir y ahora explicaré el por qué digo esa frase, no tienen por qué sentir tan próxima a esa situación si antes previamente nadie les ha explicado. Y en este caso, como consecuencia de la dilación siempre tardía en el tiempo del gobierno de España y como consecuencia también de la reacción absolutamente tardía del alto representante, quiero recordar que en la última incursión que se produjo como consecuencia de la entrada masiva de marroquíes en territorio español, en este caso fue a Ceuta, tuvo que salir una comisaria sueca a poner de manifiesto la importancia y la gravedad de la situación y fue Josep Borrell, el alto representante, es decir, aquel que tiene más competencias y paralelamente el único español que hay en el Consejo Europeo, en la Comisión Europea, perdón, el último en salir a hacer esas declaraciones que todos esperamos y que fueron simplemente además muy nimias. Por lo tanto, desgraciadamente se ven en la lejanía como consecuencia de que somos pocos, pero somos, y con contundencia obviamente, los que día a día recordamos que Ceuta y Melilla son Europa, tan Europa como Estrasburgo, como Bruselas o como cualquier otro territorio o capital europea. Bueno, yo le voy a leer la pregunta a ver si no las ponen, pero mientras tanto, el asunto es riesgo de conflicto armado entre Marruecos y Argelia. Dice, los últimos meses han sido testigos de una escalada de tensión entre Marruecos y Argelia que ya ha afectado colateralmente a España tras el cierre del gasoducto del Magreb. En las últimas horas, Argelia ha acusado a Marruecos del asesinato de 3 ciudadanos argelinos en un bombardeo contra un convoy que cubrió una ruta entre Nakfout y Hurghada, por el que Argelia ya ha anunciado represalias. Si la tensión desembocara finalmente en un conflicto abierto,
los riesgos para España y toda la Unión Europea serían extremadamente graves, desde una intensificación de los flujos migratorios y la inseguridad en el Sahel, hasta la amenaza directa al suministro energético y las rutas marítimas y aéreas que cruzan el Mediterráneo occidental, sin olvidar la proximidad a un hipotético escenario de conflicto de las ciudades españolas y europeas de Ceuta y Melilla. A la vista de lo anterior, ¿qué medidas han adoptado o prevén adoptar el alto representante y el Servicio de Acción Exterior para evitar una escalada del conflicto entre Marruecos y Argelia? ¿Qué medidas han adoptado o prevén para proteger la seguridad de los intereses europeos ante un posible estallido de las hostilidades en el Magreb? ¿Hay respuesta ya, señor Bauzá? No, todavía no. Todavía no hay respuesta escrita, todavía tampoco hay respuesta oral, todavía no hay ningún tipo de manifestación por parte de nadie ante ese conflicto que tenemos a pocos kilómetros de tierra española y de tierra europea, como es Melilla, y por eso precisamente lo que quise yo hacer inmediatamente es poner en preaviso y anticipando lo que puede ocurrir, porque desgraciadamente, y ojalá me equivoco y espero equivocarme, pero cada vez es más posible un conflicto armado entre Marruecos y Argelia, que todos sabemos que lleva décadas pues latente en el mejor de los casos y con conatos visibles en algún que otro, pero que en las últimas épocas pues está produciendo de una manera pues mucho más elevada, por mucho más intensiva y repito, con un ataque evidente como se produjo hace unos días por parte digamos, del lanzamiento de misiles a un camión argelí. Una de las cuestiones que más preocupa en Melilla, con independencia de que, insisto, la frontera de Argelia está muy cerca de Melilla. La frontera Argelia-Marruecos está muy cerca. Hay dos, además, una en Ulda y una en Saidía, que están cerquísimas de Melilla. Cuando hablamos de la nueva guerra, evidentemente esta no es una guerra de fusileros, es una guerra de misiles que de larguísimo alcance, muchos de ellos. Es el tema de los refugiados. Imagínese usted que se estalla el conflicto y la frontera más cercana a Europa para ambos países es Melilla. Yo ponía un ejemplo el otro día y no sé si usted estará de acuerdo conmigo, si está me lo dice y si no, pues me dice que no. Pero que podíamos ver imágenes como cuando estalló el conflicto de Siria en la frontera del este europeo, porque argelinos y marroquíes, el único sitio para escapar a Europa que tendrían sería España, Melilla, perdón. Efectivamente, y cuando se produce un conflicto bélico, lo primero que se tiende a hacer por parte de la población civil, la población más afectada y más diezmada siempre, es intentar encontrar el punto de más rápida y fácil escapatoria, y en este caso, sin ningún tipo de duda, sería el territorio español, el territorio fronterizo, el territorio que significa Melilla y que en definitiva significa Europa. Por lo tanto, no puedo estar más de acuerdo y además es una respuesta de todo sentido común el escapar hacia el primer punto de refugio por parte de aquel que es atacado, con lo cual absolutamente de acuerdo. ¿Y qué pasaría con esos refugiados? Imaginémonos, ojalá no sea así, pero bueno, hay que barajar todas las hipótesis, ¿no? Ojalá no haya guerra, ojalá se pongan de acuerdo, ojalá todo vaya bien, pero supongamos que hay un conflicto armado y hablamos de miles de refugiados intentando pasar aquí. Dicen que con el estatuto del refugiado es cierto que hay que dejarles pasar. Bueno, lo primero que se tendría que producir es un análisis de cómo se ha producido, pero obviamente el análisis se produce después de que se haya producido un ataque, que se haya producido una movilización de una sociedad, de una población civil y a la cual hay que darle refugio. Por lo tanto, es de sentido común que lo primero que se hiciera, y por eso hago precisamente esa pregunta, es decir, para que Dios no quiera, pero si eso pasara, que las autoridades españolas ya tienen que tener una prevención de lo que pueda pasar. Es decir, si se produce un incremento de la tensión en la zona y se produce un incremento de lo que es el lanzamiento de proyectiles, de misiles, en definitiva, de un conflicto bélico, lo que no puede hacer el gobierno de España es empezar a pensar qué es lo que va a hacer cuando eso ya ha producido, ¿no? Tiene que haber una anticipación. Yo confío absolutamente en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, confío absolutamente en todo lo que es la información que a través del CNI y el Ejército directamente hace llegar al gobierno. Confío en esa información, no confío tanto en el uso de esa información y en la reacción posterior del gobierno. Lo hemos visto en las últimas ocasiones. Pero la información le llega
al Gobierno de España directamente a través de sus canales de información, que son los propios que les permite, en este caso, pues cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Punto número 1. Ante esa situación lo que hay que hacer es una previsión, porque si ese conflicto se produce, lo que no podemos hacer es tener pues agolpadas frente a la frontera española, a la frontera melillense, a la frontera europea, a miles de potenciales refugiados que lo único que buscan, como todo ser humano que está siendo atacado, es cobijo, es seguridad y es protección. Por lo tanto, es un tema muy serio, que yo espero y deseo, como no puede ser de otra forma, que las autoridades españolas y el Gobierno de España ya lo tenga previsto, porque lo que no se puede hacer es improvisar, y mucho menos con vidas humanas. Pero, sin embargo, señor Bauzá, si la Unión Europea todavía no ha dicho ni mu, el Gobierno de España es que no ha mirado todavía a la situación que se está viviendo, porque pronunciamiento no hemos oído más allá del ministro de Exteriores, que desea buenos augurios y que va a intentar que se lleven bien. Pero del tema de los refugiados y las consecuencias que puede tener para Ceuta y Melilla, ni una palabra, ¿eh? Bueno, Ceuta poco. En este sentido, es decir, la pregunta que yo he hecho hace poco más de 24 horas es precisamente para saber cuál es el posicionamiento y lo que piensa el alto representante, pero paralelamente a ello, el Gobierno de España tiene que tener sus acciones, su definición de acción ya perfectamente identificada. Es decir, repito, no se puede improvisar, y en el caso de que haya dudas, el Gobierno de España ya debe haber hecho las consultas pertinentes a las autoridades europeas en relación a cuál va a ser el procedimiento a llevar a cabo. Lo que no es aceptable, lo que no es de recibo, lo que no puede pasar es lo que pasó, y pongo un ejemplo bélico, pero también que se va a entender, no hace demasiado tiempo. Es decir, cuando se produce la llegada al gobierno afgano como consecuencia del colapso del gobierno existente y la llegada del gobierno talibán, la reacción del alto representante era que estaba muy preocupado. Vamos a ver, todos sabíamos en febrero del 2020, con el anuncio de la administración Trump que iba a retirar sus tropas de territorio afgano, y después la reiteración de la misma por parte de Biden, todo el mundo sabía que el gobierno en ese momento afgano iba a colapsar y que iba a llegar un gobierno talibán. Es decir, lo que no puede hacer es el alto representante decir que está muy consternado y que no le parece o que le parece preocupante. Pues vamos a ver, eso ya sabemos lo que ha pasado en un conflicto que obviamente no tiene que ver, no se puede comparar, pero que se puede producir. Pues entonces, ante esa situación, lo que yo le pido y le he preguntado al alto representante es decir, si eso pasa, ¿qué piensa hacer usted? No diga en ese momento que está preocupado y no diga que vamos a ver qué hacemos porque la situación es complicada. Ya sabemos que se puede complicar. Yo lo que le pido a usted es que me diga qué es lo que va a hacer si eso ocurre. Punto número 1. Y paralelamente, el Gobierno de España tendría que tener perfectamente definida todo un protocolo de actuaciones y una estrategia, precisamente porque si se produce ese colapso migratorio y esa solicitud por parte de miles de personas de refugio en territorio español, no se puede improvisar. Esto es una cosa muy seria, y a que no estamos acostumbrados a que el Gobierno de España improvisa absolutamente en todo, excepto para poner impuestos y hacernos la vida más difícil a todos, pues en este caso no se puede improvisar. Ya por último, señor Bauzá, no me resisto a preguntarle por las últimas declaraciones del rey de Marruecos, que ha dicho en el último discurso que dio en la festividad de la Marcha Verde que si quiere relaciones comerciales con Marruecos hay que fijar posición con el tema del Sáhara. Bueno, el tema de Sáhara, la posición está perfectamente marcada. O sea, es unas resoluciones de las Naciones Unidas y en ese sentido no hay nada más que hablar. Otra cosa es lo que a unos quisieran y otros desearan, pero en ese sentido está perfectamente las declaraciones y las decisiones por parte de las instituciones, en este caso de las Naciones Unidas, están perfectamente definidas. No hay nada más que hablar. Pues, don José Ramón Bauzá, muchísimas gracias por haber estado con nosotros una noche más. Un placer. Pues un placer como siempre y un abrazo muy fuerte. Gracias. Hasta luego.